Bueno, buenas tardes. Parece que ya estamos casi todos y las horas que son, alguno parece ser que tenía otras obligaciones. Empezamos la penúltima mesa. Disculpar a Carmeli, que es la presidenta de Tierra Verde Andalucía, que por un problema médico no ha podido estar aquí esta tarde. Bueno, pues acompañaremos a los compañeros de la mesa y creo que es la mesa más técnica y una de las más interesantes de hoy día. Tengo a mi izquierda a Nacho de ELITAP, que es el coordinador de los laboratorios, a Isabel, que es la responsable del ELITAP de fertilidad, y a Juan Pérez, que nos va a hablar de truficultura, porque el responsable de la empresa tampoco ha venido. Entonces, creo que son los dos temas muy importantes. Es fundamental conocer nuestros suelos y conocer nuestros árboles para no malgastar el dinero, para no tirar. Tenemos la suerte que en la provincia de Albacete el ITAP es una entidad con una trayectoria impresionante y que sigue funcionando muy bien. Y gracias a la disponibilidad de los aquí presentes, porque es sábado por la tarde, y a la insistencia de la Diputación, pues nos van a acompañar y nos van a ayudar a que podamos en un futuro tomar decisiones. Y posteriormente Juan nos va a hablar de la truficultura, que estamos en una zona ideal para implantar esos cultivos. Creo que no está Mele ya con nosotros, es el presidente de la cooperativa de Povedilla, tiene un negocio de hostelería y es disculpable, pero ya tiene una experiencia de truficultura aquí. Y además la trufa se da de manera natural en esta comarca, que es donde se produce la trufa más al sur de Europa y parece ser que es la de mayor pureza y mayor riqueza, con lo cual eso le añade un mayor valor todavía a ese cultivo. Entonces, sin más, no sé quién queréis empezar. Nacho, pues tienes la palabra y cuéntanos lo que quieras. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. No sé si a lo mejor... Bueno, desde aquí. ¿Se oye, no? Sí. Perfectamente, vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Que vaya de antemano el agradecimiento de haber contado con nosotros para este tipo de jornadas. Nosotros somos sabéis que el ITAP es una empresa que se dedica a transferir tecnología aplicada. Entonces, los eventos como este tipo son muy importantes. Son muy importantes porque es la forma realmente de trasladar nuestra tecnología y luego, pues también a la vez, pues que la gente pueda conversar y que pueda salir de dudas. Bueno, ante todo, yo me llamo Nacho Ferrandis, soy el coordinador del laboratorio del ITA, de los laboratorios. Y bueno, pues hablaros un poquito del ITA, voy a hacer una pequeña presentación y hablaros un poquito de lo que es el ITA, ¿vale? El ITA se fundó hace muchísimos años, son los antiguos servicios agropecuarios de Diputación, dependemos de Diputación, y bueno, se crearon con una filosofía que fue posiblemente de los institutos más punteros en su momento en España, bueno, seguimos siéndolo, pero en su momento fue muy novedoso porque de alguna manera el ITA, la filosofía del ITA es todo lo que bulle en el mundo de la agricultura, todas las técnicas, todo lo que sale nuevo. Bueno, pues lo procesamos en el ITA y vemos la viabilidad para nuestro entorno, tanto por clima, tanto por suelos, en fin, culturalmente vemos la adaptación. Entonces hay un proceso muy silencioso por parte del ITA de muchísimos años, de muchos trabajos, que ahora hay gente, bueno, pues los agricultores de ahora muchos ven cosas normales, pero cuando aparecieron en el ITA tuvimos unos años de proceso. Y bueno, pues esa es un poco la labor del ITAP. Dentro del ITAP tenemos varios servicios, todos son con mucha experiencia y con muchos años de trabajo y que son además también, lo mismo digo, trabajos a veces muy silenciosos, pero que han tenido mucha importancia, digamos, en la gran transformación. Tened en cuenta que nosotros estamos asistiendo ahora mismo a dos grandes transformaciones en la agricultura. La primera fue el riego, que vimos introducirse el riego automatizado, y luego, paradójicamente, ese riego lo estamos quitando para poner árboles, ¿vale? Que es la segunda gran transformación que estamos viviendo en
en La Mancha, de, bueno, cómo hemos ido a los cultivos leñosos, a la muerte del cereal, entre comillas, o al, bueno, que es un poco esta. Entonces, hay un servicio que es el servicio de asesoramiento a cultivos leñosos, que está Fernando Mañas, que es el que lleva todo el tema de, bueno, pues toda la gran transformación que acabamos de hablar, del almendro, del pistacho, todo lo que es la reconversión de los viñedos, en el tema del olivo, cultivos intensivos, cultivos superintensivos. Sabéis que ya también hasta en el almendro ya está entrando el cultivo superintensivo. Y bueno, pues eso es un departamento que tiene ahora mismo, pues posiblemente sea de los más solicitados, junto con otros, pero uno de los más solicitados por lo que hemos comentado. Luego tenemos el servicio de asesoramiento de riego, que yo diría que es uno de los servicios más espectaculares, porque ha tenido una importancia tremenda, ya que, bueno, pues en toda esta guerra, o, bueno, no guerra, sino en esta adecuación del agua, bueno, pues el servicio de asesoramiento de riego de alguna manera ha ido estableciendo y ha ido consiguiendo que se consiga con menos agua, se consiga las mismas producciones y hasta incluso más. Hay una máxima que la veremos también, que ahora Isabel nos lo contará, mi compañera, y es que de lo que se trata, tanto en el abono como en el agua y todo, es un poco en la fertilización, es un poco echarle a la planta lo que necesita y cuando lo necesita. Eso es fácil decirlo, luego es muy complicado aplicarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pero esa es la filosofía donde va esta investigación que llevamos y el servicio de asesoramiento de riego. Recuerdo cuando yo entré en el año 91, que el maíz era el cultivo por excelencia en los regadíos, era prácticamente el 90% era maíz y un poquito de girasol y un poquito de... Y recuerdo que estábamos hablando de 12.000 metros cúbicos, hasta 12.000 metros cúbicos por hectárea gastábamos en el maíz. El ITA demostró unos años después que con menos de la mitad se podía conseguir igual o más producción. Entonces, el servicio de asesoramiento de riego, quien quiera, está totalmente adaptado a cualquier cultivo, son necesidades, y si necesitáis, si queréis inscribiros en la página web, tenéis una forma de hacerlo, es gratuito, y bueno, y os darán las recomendaciones de la necesidad de agua, tanto en cultivos leñosos, sea olivo, sea almendro, sea pistacho, viña, lo que sea, como en cultivos herbáceos, ¿vale? Luego tenemos el SEREF, que es posiblemente el servicio más antiguo, que es el servicio de ensayos, que se hacen en las fincas de experimentación, se hacen miles de microparcelas de variedades, tanto de cereal de verano como de invierno, en legumbres, todo tipo de cultivos, y lo que hacemos es de alguna manera adaptar las variedades que se adaptan a nuestro entorno, a nuestro clima, No quiere decir que las que queden en ranking más bajas que no valgan, sino que no se adaptan a nuestro entorno. Esto es histórico, es un boletín que va a lo reciben miles de personas, no sé si en papel ahora o es en digital, pero bueno, que es uno de los servicios. Luego está el SAGREI, que es un servicio que se hizo hace relativamente poco, que es un servicio de asesoramiento a la agricultura ecológica integrada, ¿no? Bueno, pues en todo el mundo ecológico, que es un compañero nuestro que se llama Vence Cañadas, en el mundo ecológico, bueno, pues hay mucho que hablar, porque no solo ya es cómo llegar a ser ecológico, sino también, bueno, pues adelantarse en la ecología, hay que adelantarse, prevenir a las enfermedades, a todo, que quizás es un poco la clave el manejo del cultivo. Bueno, y ahí tenemos un servicio que también es gratuito, que si queréis disponer, si queréis hablar con Vence o lo que sea, bueno, pues lo tenéis. Luego, una cosa importantísima que también lleva mucho tiempo en el ITAP, que es la lonja agropecuaria para La Mancha. La lonja agropecuaria para La Mancha, y en épocas de incertidumbre y en época de crisis, si cabe, es mucho más importante, porque la lonja es al final... ¿Soy yo? Perdonad, disculpadme. Si cabe, la lonja es de las pocas lonjas que están adscritas a un instituto como el ITAP. Normalmente suelen estar en Cámara de Comercio, en esto, y está inscrita en el ITAP desde el principio. Es una lonja que es muy interesante porque está la mesa del cordero, está la mesa del cereal, de todo tipo de cereales, y luego abrimos una ventana, una mesa nueva, que creo que es muy interesante, que es la mesa de los frutos secos, en la cual está el almendro, que está muy consolidada ya, tan consolidada que nos dan caña otras pero porque estamos consiguiendo que sea un precio de referencia real, que es de lo que se trata. Al final son compradores y productores, y de lo que se trata es de conseguir un equilibrio y una realidad, es decir, realmente cuál es el precio que se está moviendo y por cuál.
Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el almendro o en el cordero, alrededor de nuestra provincia y parte de España, los contratos que se hacen de compra y venta se hacen de acuerdo al precio de lonja de Albacete, ¿vale? Del ITAB. Entonces, es muy importante. Y luego, hay que decirlo, que hay gente dentro de la lonja, pues, fantástica, que nos han ayudado en el camino, como Jorge Navarro, como, en fin, una serie de gente que para nosotros es muy importante. Vale, y bueno, tenéis, y luego está lo que es el tema de publicaciones, que lo tenéis en la página web, donde tenéis todo el tipo de publicaciones, de resultados de ensayos, de, bueno, pues de todo tipo, de lonja, de lo que es el anuario del ITA, de publicaciones, en definitiva, de todo lo que desarrollamos. Bueno, sin más, quería haceros presentar un poco lo que es el ITA, porque a veces nuestro trabajo pasa un poco, y quería un poco, bueno, pues con orgullo explicaros y deciros lo que realmente hacemos, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a lo que es la jornada, yo soy el coordinador, como he dicho, de los laboratorios. Isabel Molina es la jefa de servicio del SAF, que es el Servicio de Asesoramiento a la Fertilización. Y bueno, vamos a hablar de laboratorios, de lo que es el tema de la analítica y lo que tiene el ITA, el servicio, que son dos servicios que se llama, uno es SEDAF, que es Servicio de Diagnóstico y Asistencia Fitosanitaria, que es Sanidad Vegetal, y luego otro es el SAF, que es Servicio de Asesoramiento a la Fertilización, ¿vale? Voy a hablar un poco por encima porque no podemos extendernos mucho, de lo que es el SEDAF, lo que es Sanidad Vegetal, y luego ya pasará a mi compañera a desarrollar lo de la analítica. El Servicio de Asistencia de Diagnóstico Fitosanitario SEDAF es un laboratorio que lo que hacemos es diagnóstico de plagas y enfermedades, divulgación de información sobre los agentes nocivos de nuestros cultivos, incluyendo métodos de control, ¿vale? Pretende dar respuestas claras y precisas que resuelvan y ayudan a solucionar los problemas fitosanitarios. Aquí hay dos cosas que son muy importantes. Por un lado está la parte que es cuando tenemos la desgracia que tenemos la enfermedad del cultivo, bien sea un hongo de madera, bien sea un virus, que lo que intentamos de alguna manera es, por nuestra experiencia, intentar resolverlo lo más rápido, lo más urgente posible. ¿Cómo se puede hacer? Con apreciación microscópica de forma visual. Por nuestra experiencia ya sabemos determinadas cosas que son así. Cuando no puede ser así, que son también muchos casos, desgraciadamente, tenemos que hacer cultivos en placa Petri para hongos y para virosis, y entonces, claro, esto nos lleva un tiempo que muchas veces no podemos dar la respuesta que a veces uno quisiera, ¿no? Pero de alguna manera esas son las dos filosofías. Y luego hay una muy importante, que es con la que estamos peleando desde hace mucho tiempo, que es la parte preventiva, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, en el auge del pistacho, sabemos, por ejemplo, que el verticillium, ningún pie del pistacho es resistente al verticillium. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de hacer una analítica de suelo y ver si hay colonias de verticilosis. En el caso de que haya colonia de verticilosis, evidentemente el consejo es que no se ponga, porque no hay remedio. Y además los pies, no hay ni un solo pie, os cuenten lo que os cuenten, no hay ni un solo pie que sea resistente al verticillium. Hay algunos que conviven mejor, pero eso no te asegura ni te certifica que vayas a tener una de estas. Tened en cuenta que nosotros, todo lo que os contamos lo basamos en experiencias. Nosotros hemos visto dramas impresionantes. Yo he llegado a ver, tú has visto, plantaciones, por ejemplo, recuerdo por Ciudad Real, me parece que fue, una plantación de 60 hectáreas de pistacho, y en el octavo año empezar a aparecer el verticillium y llevarse por delante una plantación. Entonces, siempre lo que nosotros contamos es un poco en la parte preventiva. Si sabemos que lo podemos hacer, es fundamental. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema en la viña, tenemos el tema en nematado, el Xifilema indi. Bueno, vamos a hacer un análisis y vamos a ver si lo tenemos o no lo tenemos. ¿Por qué? Porque si tenemos esa posibilidad, es una forma de garantizarnos que no vamos a tener luego un problema en la plantación en años sucesivos, ¿vale? Luego, por otro lado, encontramos el laboratorio, cuando se creó hace 20 y tantos años, 30 años, nuestra filosofía era el tema de servicio de asesoramiento a la fertilización y sanidad vegetal. Pero con el paso del tiempo nos hemos ido encontrando, la vida es dinámica, va todo evolucionando y nos vamos encontrando con una línea que se llama la trazabilidad del cultivo, ¿no? del producto final. Esto nos lleva a abrir unos espectros, a abrir unos determinados analíticas, como son residuos, como son en frutos secos o en cereal, en el ensilado, lo que son micotoxinas,
para ver otra serie de parámetros que son fundamentales y que cada día tienen más presencia, porque ya no solo es en el mundo ecológico, ¿eh? El mundo ecológico está muy controlado, está muy tal, pero últimamente, en estos 3 últimos años, la trazabilidad en la agricultura convencional cada vez se está pidiendo menos presencia de los productos. Sabéis que muchas veces hay determinados valores que te dejan hasta X, un LMR, un límite de máximo, te dejan tenerlo en el convencional, te dejan, por ejemplo, yo qué sé, en micotoxinas, por ejemplo, en el cereal o en el maíz, bueno, maíz, que es cereal, por ejemplo, el doxilovaleno, el DON, te dejan para humanos 2000 y para pienso, para origen, para animal, destino animal, a lo mejor 6000. Bueno, pues hoy en día ya mucha gente, cuando hace la analítica, de repente sale 1200. Entonces dice, bueno, pues estoy dentro de porque el Real Decreto, o sea, lo permite, ¿no? Pero hasta incluso ya las empresas ya están diciendo que no quieren presencia, que ya no es una cuestión de 1000 o de que es que no quieren presencia. Entonces, está viendo ahí que luego, eso es un debate que ya iremos viendo con el tiempo, pero el ecológico y el convencional están empezando un poco a tener un punto de encuentro, porque realmente todas las cadenas gordas, que al final son las que compran la mayoría de las cosas, la trazabilidad no quieren presencia. Ellos ya no admiten que si el Real Decreto, que si Global Gap, que si Eurogap o no sé qué. No. Yo mis condiciones de compra son estas, mis condiciones de calidad son estas. Entonces, cada vez quieren menos presencia. El tebuconazol, por ejemplo, que es un fungicida que se utiliza en una serie de cultivos, bueno, pues el tebuconazol ya Europa lo tiene ya en la lista negra, lo tiene en la prórroga. Pero aún así, desde hace ya 3 años, hay ciertas empresas en trazabilidad que dicen no quiero 0 tebuconazol. Entonces, bueno, para que veáis un poco del ecológico al convencional, cómo se está transformando todo y cómo se está yendo. ¿Tiene sentido? Sí, porque en un mundo globalizado también es cierto que tenemos que ser competitivos. Para ser competitivos tenemos que hacer algo diferente, ¿no? A lo mejor es una filosofía y es una forma, pero eso es una realidad, ¿vale? Bueno, pues simplemente contaros ya una cosa que os la va a decir Isabel, pero creo que es fundamental. Tenemos una preocupación muy importante. Desde hace 3-4 años está habiendo, bueno, evidentemente en el cultivo ecológico la basura es fundamental, pero viene el estiércol, vale, perdón, sí, bueno. El estiércol es fundamental, pero establece en el ecológico, además es clarísimo que tiene que ser de origen animal, ¿vale? Extensivo. Pero por el problema que está habiendo, por precios, porque ha habido problema de abastecimiento en el abono convencional, está habiendo una invasión en la basura, el estiércol, perdón, en el estiércol. Está habiendo lo que vas a decir es basura. Vale, entonces estamos teniendo una invasión de basura residual, urbana, ¿vale? Entonces se están haciendo, lo llevamos observando ya 3 años, estamos muy preocupados, de verdad, y entonces estamos observando que se están haciendo como una especie de pupurri, hago por aquí un poco de gallinaza, por aquí un poco de sustrato de champiñón, pongo basura urbana, y entonces nos estamos encontrando con 2 problemas muy serios y muy gordos que, bueno, ahora os digo el resumen, pero que nos está, como administración pública, como que somos empresa pública, tenemos que hacer mucho hincapié y que la gente, por favor, os concienciéis de todo esto porque empieza a haber un problema gordo. Y es que en la basura urbana aparecen metales pesados y parece lo que es microbiológica, ¿vale? Lo que es salmonella, E. coli, en fin, coliformes. Entonces, claro, todo esto lleva inicialmente a un producto, que tú vas a tener un producto y que posiblemente no controles eso. Pero luego hay otra cosa más gorda, es decir, el que por desgracia suya utilice una basura urbana sin control, se puede encontrar que tenga un índice de metales pesados bastante elevado. Y entonces lo que tenemos ya es un problema de la tierra, o sea, ya no es un problema del producto, es un problema que la tierra la calcinamos, la tierra la cargamos. Este año nos han llegado 2 casos muy concretos, además recientemente. Uno era unos almendros, que yo creo que era por la zona de Jumilla o por ahí, y tenían unos niveles de exceso de metales pesados, yo no lo había visto en mi vida, y venían con un problema que se les estaban secando los almendros. Entonces,
Esto es una preocupación porque esto, bueno, una cosa puntual es una desgracia a un individuo, pero si esto se generaliza, esto empieza a ser un problema muy importante para todo el mundo. Entonces, sí que os pedimos, ahora os va a hablar Isabel, concretamente pero sí que os pedimos que la analítica en la basura, ¿conocéis el origen o el estiércol? ¿Conocéis el origen? Perfecto. Vale, tenéis... pero claro, también hay otra cosa, es decir, el estiércol cada vez, por la demanda que hay, el estiércol, estamos analizando muchos estiércoles que cada vez tienen menos materia orgánica, porque hay una rapidez de querer hacer el estiércol, porque hay rapidez y porque hay demanda, y porque no hay tanta cabaña ganadera como hectáreas, ya no solo ecológicas, porque hay mucha más, la demanda es mucho mayor. La demanda, desde un poco la crisis que hay ahora mismo en el abono, prácticamente nosotros hemos crecido en analítica de estiércol y basura, es un disparate. No habíamos visto tanta analítica y llevamos 2 años, que es continuamente, igual que está llegando mucho el del abono, porque el abono también, hay que decirlo, de vez en cuando aparece lo que no es, y bueno, pues es aconsejable. Bueno, yo ya termino muy esto. Es la PAC nueva y todo lo que viene, todo lo que es lo que viene ahora en adelante, viene muy vinculado a la analítica. La analítica, yo simplemente, somos empresa pública, no vendemos por vender. Además, me gustaría, para nosotros es muy importante, que aquí va a hablar algo ahora Isabel, que es lo más importante en la recogida de la muestra. Aquí no se trata de hacer mucha analítica, pero sí que lo que hagamos que sea representativo de lo que queremos, porque nosotros al final, si alguien nos trae una muestra de la esquina de un bancal, vamos a analizar la esquina del bancal. Maravillosamente analizado, pero será la esquina del bancal. Entonces, es muy importante la recogida de muestras y es muy importante que os planteéis la analítica como una herramienta, por 2 motivos. Porque realmente todo lo que viene y lo que tenemos ya, tened en cuenta que somos ahora mismo una zona vulnerable. Todos los acuíferos están contaminados y hay un Real Decreto que establece unos máximos de unidades de fertilizante para todo el territorio. Además, injustamente, porque es una tabla rasa que han hecho para todos los acuíferos y no todos los acuíferos están en la misma. Pero bueno, es algo que está ahí y tendremos que trabajar sobre eso. Y luego, por otro lado, muy importante, porque además ahora viene añadido los costes. Y los costes, pues es muy importante. Entonces, por ejemplo, vosotros que sois zona de olivo, ¿no? Pues, por ejemplo, este año nosotros quizás llevamos 2 años, ¿no, Isabel? 2, 3 años que hemos crecido mucho en análisis de suelo para recomendación de abonado del olivo y luego lo que es el análisis foliar, que yo creo que el análisis foliar es fundamental. En julio, este año hemos hecho bastantes, además, hemos hecho mucho más que ningún año. Es fundamental, es una herramienta fundamental. Vuelvo a decir, no se trata de hacer mucho, de lo que se trata es de que cojáis bien la idea que tenemos nosotros de recogida de muestras para que sea representativa y para que lo que estamos analizando tenga sentido y tenga criterios, ¿vale? Objetivos. Bueno, pues ya está, os dejo con Isabel. Tengo que decir una cosa. Bueno, daros las gracias, por supuesto, por delante, que yo ya termino. Y luego decir que la analítica, desde que yo entré en el ITAP, Caja Rural de Albacete, lo que es Caja Rural de Albacete y después Global Caja, con nosotros son nuestros patrocinadores, pero sobre todo son patrocinadores de los agricultores, porque al final nos han ayudado muchísimo, muchísimo históricamente, han estado a nuestro lado en toda la investigación, en todo lo que es cualquier cosa que hemos hecho, ahí han estado, nos han estado ayudando, financiando, que al final es el resultado para que vosotros o los agricultores tengan resuelto problemas o soluciones para el mundo agrícola. Para terminar, el análisis, todos los análisis para los clientes de Global Caja están subvencionados un 35% de descuento. Esto no es una cuestión, lo podemos ver como lo podamos ver, pero sobre todo lo que ayuda es a universalizar el uso de la analítica. Porque esto lo que está ayudando es a que hay gente a veces que ve que para nada son caros, pero hay gente que puede decir, bueno, es que el análisis vale 60 euros y me parece... Bueno, pues con Global Caja son un 35% de descuento. Entonces, lo digo porque es muy importante y tenía que decirlo porque siempre han estado a nuestro lado. Bueno, yo tengo mucho rollo. Muchas gracias y paso con Isabel. Muchas gracias, Nacho.
Yo puedo certificar que todo lo que dice es así, no solo porque es amigo, sino porque soy cliente desde hace mucho tiempo del ITAD, me han hecho muchas analíticas y la verdad es que da mucha confianza. Y cualquier error de inversión que no vaya previamente respaldada por una analítica, os puedo comentar, yo me hice un gasto en poner el riego por goteo en una parcela y cuando vi que aquello no funcionaba, llevé a analizar el agua. Tenía 3.000 partes por millón de sulfatos cuando el máximo son 300. Es una agua que viene de un manantial, pero que pasa por una zona de asperón, que es la piedra roja que veis aquí a nuestra espalda. Y bueno, pues por 100 euros que valía la analítica de agua, me podía haber ahorrado 6.000 euros que me costó todo el tinglado. Entonces, es muy importante eso. Agradezco mucho, aunque yo era trabajador de CCM de Liberbank, que haya hecho referencia a lo de Global Caja, que lo tenéis aquí a la derecha, el anuncio. Efectivamente, colaboran mucho y nos ayuda mucho. Y estaba esperando a ver si entraba Yolanda, nuestra teniente alcalde, porque Nacho, que hemos hablado muchas veces, tenemos que hacer algo en la Sierra de Alcaraz. El ITAD tiene que hacer algo. Es lo primero que se hace aquí de manera institucional y espero que sea igual una primera andanada para que ese servicio tan importante nos siga ayudando en la comarca para progresar, porque tenemos la suerte de estar en una zona no contaminada todavía, como ha dicho, y donde tenemos mucho estiércol de ganadería extensiva. Lo he dicho bien, aunque si decimos basura no pasa nada. Paco está descansando, pues se ha levantado a las 5 de la mañana y no se ha enterado. Entonces, no hay problema. Muchas gracias. Muy importante. Está habiendo un problema muy gordo, y esto es algo que nos tenemos que concienciar todos. Es una preocupación muy... Ha salido en la última conferencia, se lo hemos dicho a Ramón, para que, y os lanzo el guante, de que entre todos colaboremos. Aquí hay al menos 3 personas que están en Jaén, en un comité, en una mesa que están junto con la subdelegada del Gobierno en Jaén, tratando de que el compost que se haga con restos de almazara, con alperujo y con estiércol y tal, no tenga la categoría de subproducto, sino que sea reconocido de residuos, sino que tenga la categoría de subproducto y se pueda utilizar en la agricultura extensiva, porque es fundamental para meter materia orgánica y para quitar contaminación, no solamente en las almazaras, sino en el transporte de esos subproductos, que contamina muchísimo. Entonces, debemos ser consecuentes con toda la legislación y ahí tenéis un papel muy importante en los institutos para elaborar los informes que le permitan a los políticos tomar la decisión en el sentido de promocionar eso, que es de sentido común, que además es lo que se ha hecho toda la vida. Bueno, sí, pero de alguna manera controlada. Sabéis que hay mucha con el tema del hidrógeno verde, ¿no? Que es a través de basura urbana con restos de poda, ¿vale? Que en Cuenca concretamente se hace un instituto con ese tema y hay mucha sensibilidad y tiene sentido, porque recuperar realmente todo lo que es eso es fundamental. Lo que pasa, y la basura urbana está ahí, pero yo no la estoy demonizando o no la demonizamos, simplemente pues que realmente cuando salga tiene que salir en condiciones y cumpliendo las necesidades que tiene que cumplir. Es decir, lo que no podemos es que no se estén tratando bien o no se estén haciendo bien, o que no se separen bien los metales o lo que sea, porque es que yo no sé si tú te acuerdas, hace 3 años vino un pobre hombre, y lo digo pobre hombre, pero no lo digo despectivamente, lo digo porque es que, y nos enseña la fotografía de lo que le habían hecho, y es que se veían las caperuzas del bolígrafo, se veía, y tú decías, pero bueno, vamos a ver, pues tú no has visto esto antes de echarlo, como no has cortado el chorro, porque vamos, era impresionante, y esto al final, bueno, pues hay mucha gente, no digo ignorante, pero hay mucha gente que realmente no tiene los conocimientos, no llega a veces a tener esa información, y entonces, bueno, pues posiblemente por lo que sea lo utiliza, pero es que utilizar una vez una basura urbana que no está en condiciones es para toda la vida, o sea, es un problema para toda la vida ya, porque tienes unos arrastres y tienes unas cantidades. Hay en zonas muy determinadas, que es zona de Valencia, zona dominante, digo, en nuestra zona, que ahí están intentando sacar toda la basura urbana,
Y además nos está viniendo para acá. Yo no digo que no la traigan, pero háganlo bien. Hagan dentro de las tolerancias, dentro de los máximos, dentro de esto. Y si puede ser que no haya, sé que eso es imposible, pero bueno, procurar por lo menos. Entonces es un debate que es muy interesante porque a la vez se está recuperando todo lo que son basuras urbanas del mundo rural, todo lo que es poda, es decir, hay mucho por hacer, vuelvo a decir, resumiendo, hidrógeno verde, que eso es una realidad ya. Pero tenemos que controlarlo todo porque, vale, de acuerdo, recuperamos todo a la madre naturaleza, lo metemos en la naturaleza, pero si luego resulta que nos trae problemas y consecuencias, pues tenemos un problema más gordo todavía. Como ejemplo de agricultura puntera está el Ejido con los invernaderos y han llegado a un punto que no funcionan si no suben los camiones a Santiago Pontones, aquí a la Sierra de Segura, en Jaén, y se bajan el silre, que es el estiércol de oveja sin paja ni nada, porque es la única manera de regenerar los suelos de los invernaderos. Es decir, la mayor tecnología punta y tal, al final han terminado teniendo que auxiliarse de la ganadería más extensiva que hay. En Santiago Pontones no se gasta pienso, como mucho se gasta paja de cereales, porque tienen el pasto en los calares y utilizan muy poco el pienso. Y con ese silre están logrando recuperar los invernaderos del Ejido, que es el milagro español de la agricultura bajo plástico y que lo está salvando la ganadería extensiva. Pues es una cuestión a reflexionar y a darle valor a esa ganadería extensiva. Esta mañana han salido, aunque es una mesa que lleva por título Leoturismo y tal, y estamos hablando sobre todo de agricultura, pero, como comentábamos con el profesor Clemente Manta en una parte, la agricultura no tiene sentido sin el auxilio de la ganadería. Entonces, tenemos que luchar porque las dos cosas vayan de la mano. Bueno, creo que soy el moderador, no el que da. Entonces, Isabel tiene la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer a la organización que nos haya invitado a dar esta charla, agradeceros a vosotros que estéis todavía aquí escuchándonos. Y nada, yo voy a contar lo que hacemos nosotros y cómo vosotros podéis usar nuestros servicios para vuestra explotación. Bueno, creo que no es ni hora ni día para hacer una charla muy técnica, porque no son horas ni días. Entonces voy a intentar, sobre todo la primera parte, que es un poco más técnica, hacerla un poco más rápido. Pero es que hay cuatro cositas que hay que contarlos. Nos vamos a centrar en el suelo. Bueno, nosotros lo que hacemos, creo que no os lo he contado, somos el servicio de asesoramiento a la fertilización. Lo que hacemos es asesorar en la fertilización del cultivo. ¿Cómo lo hacemos? Con varias maneras, sobre todo análisis de suelo. Cualquier persona, desde una empresa, desde la mayor empresa agraria de España hasta cualquier agricultor que tenga media hectárea, nos trae su suelo, nos dice qué cultivo quiere sembrar o qué cultivo tiene plantado y le hacemos una analítica de ese suelo y una recomendación de abonado. Mucho mejor si tiene un leñoso, sobre todo leñosos. Aparte del suelo, hacemos análisis foliares. Entonces ya tenemos dos datos, foliares y suelo. Tenemos más información. Cuanta más información tengamos, mejor recomendación le podemos hacer. Estamos en regadío. ¿Qué nos falta? El agua de riego. Tenemos tres datos. Ya sabemos el suelo del que partimos, cómo está el material vegetal y qué agua estamos aplicando. Y luego también, normalmente los abonos que aplica, pues también nos lo traen. Nos lo traen porque muchas veces tienen un abono que no saben ni lo que es porque se quedó ahí restos de tal. A veces no se fían de lo que le han vendido, o un estiércol, que los estiércoles tienes que analizarlo porque un estiércol depende del año, depende del ganado, siempre hay que analizarlo. Entonces, esas cuatro cosas son las herramientas que usamos para hacer esa recomendación de abonado. Bueno, partimos del suelo, sobre todo vamos a hablar del suelo. ¿Qué es el suelo? El medio de anclaje de las plantas, sobre todo, y la fuente de nutrientes y la fuente del agua. Entonces, realmente es el suelo quien limita el potencial productivo de tu planta, es el suelo quien te lo limita. Tenemos que saber qué suelo tenemos. Antes de fertilizar, ¿qué tenemos? Cualquier fertilización tenemos que tener en cuenta un balance. Cualquier balance tiene entradas y tiene salidas. Como salidas, la volatilización que tiene cualquier material fertilizante. La cosecha, toda la cosecha que traigamos, nos extraemos los nutrientes. La poda, ¿qué hacemos con esa poda? ¿La dejamos en el suelo o nos la llevamos? Tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que el propio cultivo extrae. Si estamos en una pendiente, si estamos
podemos tener, dependiendo del tipo de suelo, podemos tener escorrentía. El suelo por sí mismo inmoviliza muchos nutrientes. Hay mucho fósforo que tiene el suelo, que el propio suelo lo tiene fijado y no lo va a poner a disposición de la planta. Tenemos que tenerlo en cuenta. La lisiviación, muchísimos nitratos se nos lisivia a los acuíferos. Entonces, todos esos son nutrientes que en principio teníamos y se nos han ido. También tenemos entradas, fijación, tenemos muchísimo nitrógeno fijado atmosféricamente. Hay en torno de un 8 kilogramos un 8% de nitrógeno que se fija por la atmósfera. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el fertilizante que echamos, qué riqueza tiene ese fertilizante. El aporte hídrico, tanto del agua de riego sobre todo como del agua el agua de la lluvia. El agua de la lluvia solo se puede estimar, pero el agua de riego siempre hay que analizarla, sobre todo de nitratos y potasio, es lo que más nutre al suelo. Los restos orgánicos, que se nos caiga la planta, que se nos quede en el suelo, y las propias reservas que tiene el suelo. Hay suelos que de por sí son ricos. Todo eso tenemos que saberlo antes de pensar siquiera en qué le voy a aplicar yo a mi planta. Entonces, el suelo tiene dos características, por un lado las físicas y por otro lado las químicas. Dentro de las físicas, las más importantes, la profundidad, la textura y la estructura, cómo estén esos agregados. Se fue. La profundidad. Podemos tener un suelo en una vega de río, que será rico por ser una vega de río y además tendrá mucha profundidad. Dependiendo si estamos más cerca, podemos encontrar la capa freática. Sobre todo en los cereales de Albacete tenemos la costra caliza muy cerca. Ahí nosotros tenemos ensayos que tenemos 15 centímetros de suelo, luego ya tenemos la costra caliza. Pues esa es la profundidad del que el suelo se va a poder nutrir. Más allá no vamos a poder tener nutrientes. Los suelos son los que nos ha tocado. Muchas veces, sobre todo en el pH, porque la gente está nosotros, todos nuestros análisis salen en un pH muy básico y la gente se nos preocupa porque tiene pH muy básico. ¿Qué puede hacer? Nada, no puedes hacer nada. Es el suelo que tienes. Con este suelo, con estas herramientas es con los que tenemos que jugar. Pues si tenemos un suelo que tiene muy poquita profundidad, tenemos que jugar con ese suelo. Igual, si estamos en un suelo muy de bosque que ya esté muy degradado o no, tenemos que saber qué profundidad tenemos. Luego la textura es muy importante, la textura básica, arcillosa, arenosa o franca. Luego ya hay muchísimas clasificaciones, pero nos quedamos en arcillosa y arenosa. Un suelo arcilloso será un suelo fuerte, un suelo cohesivo, un suelo pegajoso, que no va a perder nutrientes, tiene una gran capacidad de retención de agua y una gran capacidad de retención de nutrientes, no los va a perder. El problema de los suelos arcillosos es que ni los pierde ni te los da, se los queda para él. Entonces, tenemos que saber, porque si es un suelo arcilloso o no, tendremos que aplicar más o menos fertilizantes. Las raíces le va a costar mucho penetrar en un suelo arcilloso. Puede presentar problemas de drenaje, puede presentar sobre todo en pistacho. En pistacho tenemos problemas de los suelos arcillosos porque se nos puede asfixiar las raíces. Caso contrario, un suelo arenoso. Las raíces no tienen ningún problema, pueden explorar toda la superficie de toda la profundidad del terreno porque no van a tener problema. Los nutrientes y el agua, el problema que tienen es que se nos pueden perder. Entonces, pues tenemos que saber qué tipo de suelo. Un suelo franco, pues como casi todo en la vida, ni los extremos siempre son malos, lo mejor es estar ni en un extremo ni en otro. Un suelo franco tiene características intermedias entre un suelo arcilloso y un suelo arenoso. Nuestras zonas suelen ser más francos en general, luego ya hay particulares. Suelos franco-arcillosos suelen ser. Eso eran las características físicas. Dentro de las características químicas, las partículas minerales que tenga el suelo, los nutrientes, la materia orgánica que tenga nuestro suelo y el agua y el aire. Los elementos químicos más nutritivos, más requeridos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, eso no lo aplicamos. Eso nos viene del agua y del CO2 del aire. Realmente lo que la planta necesita es carbono, hidrógeno y oxígeno en cantidades grandes. Pero lo que luego el alimento que necesita la planta lo podemos dividir en macroelementos, el nitrógeno, potasio, calcio, en secundarios como fósforo, magnesio y azufre, y luego los micronutrientes, el zinc, el manganeso, el boro, el cloro, el molibdeno. La necesidad que tengamos de aplicar esos nutrientes por fertilización, ya sea por suelo, que normalmente la fertilización en suelo, o vía foliar, que también se puede aplicar vía foliar, vendrá determinado por las necesidades que tiene mi planta y ese suelo que yo tengo, si puede suplir esas necesidades. Todas las sustancias de origen vegetal o de origen animal
que se acumulan en el suelo al final se transforman en materia orgánica. Esa materia orgánica al final se transforma en humus, que es realmente lo que va a nutrir la planta. Las características de la materia orgánica, las ventajas que da una materia orgánica, que nos mejora la estructura del suelo. En estos suelos tan básicos también nos baja el pH del suelo, aumenta la fertilidad, sobre todo en micronutrientes y en nitrógeno, aumenta mucho la fertilidad. Nuestros suelos no suelen ser muy ricos en materia orgánica, estamos siempre en niveles de bajo, medio. Vale. Bueno, y en cuanto al agua y el aire, el espacio poroso del suelo está lleno de agua y de aire. Se dice un suelo saturado cuando todos los poros están llenos de agua y poco a poco se van drenando. Esta foto, hay un montón de fotos de estas en internet, es muy importante porque esto te quiere decir que todos los nutrientes son importantes. Si te falta solamente un nutriente, nunca podrás llegar a la capacidad productiva de tu plantación, porque este tonel nunca estará, con que te falte una lama del tonel, el tonel nunca se va a poder llenar entero. Entonces, siempre no nos podemos centrar en los macronutrientes o en el nitrógeno, que parece que es el más importante, o en el fósforo o el potasio, porque quizás te falta un micronutriente y solo con que te falte ese micronutriente, esa lama del tonel, se te va a ir toda la capacidad productiva de la planta. Bueno, en cuanto al medio ambiente, sabemos que en cuanto al nitrógeno, el nitrógeno en los últimos 20, 30, 40 años ha sido el detonante del aumento de la productividad de nuestros cultivos. El nitrógeno tiene muchas ventajas, tiene muchos problemas de la manera de cómo trabajar con el nitrógeno. Tenemos problemas de lisiviación, se nos va ese nitrógeno, si aplicamos en demasía, que la planta realmente no lo necesita, se nos irá al acuífero, por la lisiviación se nos irá a la capa freática del suelo. Tenemos problemas de volatilización, que aplicamos el nitrógeno y se nos volatiliza. Y también tenemos problemas de emisión de óxidos de nitrógeno. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. ¿Quién tiene que tenerlo en cuenta? El agricultor. El agricultor, haciendo las cosas bien, es el que tiene que tener cuidado con todas esas cosas. ¿Qué hacemos? Hacemos un balance de nutrientes. Siempre tenemos que hacer balances. Saber qué nitrógeno necesito y cuánto tengo. ¿Cómo es el nitrógeno que necesito? Pues con experiencias, con experimentos que se hacen en la zona, con bibliografías que te dicen que te estudian los cultivos, con las recomendaciones que te dan los organismos competentes, con lo que se está haciendo en la zona, con lo que tú haces, con tu propia experiencia. Con eso sabes el nitrógeno que necesita tu planta. ¿Qué nitrógeno tengo en el suelo? Tendremos que hacer un análisis, si no, no lo vamos a saber nunca el nitrógeno que tengo en el suelo. Con eso hacemos un plan de fertilización. Pues, ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos en cuenta los abonos orgánicos. Seleccionamos el fertilizante óptimo que me hace falta. Hago el cálculo de la dosis que necesito, dependiendo de qué tipo de fertilizante, qué forma química tenga, qué suelo tengo, qué clima tengo, qué necesidades tiene mi planta, cuándo la planta necesita más o menos fertilizante. Tengo que tener una abonadora calibrada y todo esto siempre lo puedo estar repensando. Todo esto nunca se queda fijo. Dependiendo de las características del clima, de lo que vaya pasando, tú siempre tienes que poder cambiar. Siempre tenemos que tener en cuenta el tema de la contaminación del agua, ¿vale? Proteger siempre el agua. Pues cuando puedo abonar, dependiendo del terreno, no es lo mismo, no es lo que hablábamos antes, no es lo mismo un terreno escarpado que un terreno llano. Entonces, siempre tenemos que tener todo eso en cuenta para evitar la contaminación de las aguas, ¿vale? Entonces, hacemos el análisis de suelo para ver si realmente nos hace falta o no nos hace falta. ¿Cómo hacemos un análisis de suelo? Pues lo más importante no, pero el primer paso es hacer una buena toma de muestra del suelo. Tenemos que hacer una buena caracterización de nuestro suelo de estudio para hacer un buen diagnóstico de nuestro suelo. Tener en cuenta que a mí me traen al laboratorio medio kilo de suelo, más o menos. Una vez que le hemos quitado las piedras y lo hemos cribado, nos quedamos con medio kilo. Ese medio kilo representa millones de kilos en la parcela, en vuestra parcela. Entonces, el primer paso es hacer bien esa muestra, esa toma de muestra. El segundo paso es hacer bien los análisis, pero de eso ya nos encargamos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero delimitamos esa zona de estudio. Yo tengo una finca de 40 hectáreas, pues me voy a la mitad de la finca, hago un hoyo, saco 1 kilo y lo llevo al laboratorio.
Sí, grande, por eso. Imagínate, una finca grande. Pero es que eso no nos vale. No, si me refiero que eso no nos vale para nada. Lo que tengo que hacer son parcelas pequeñitas. O sea, sí, claro. Sí, yo no tengo prisa. Ya una vez que hemos venido. Sí. Entonces, sabemos una zona de estudio, la dividimos en las parcelas que nosotros queramos, que no sean muy grandes, que sean de 2 hectáreas como mucho. Y ya ahí mi parcela, que era de 40 o de 10 hectáreas, la tengo dividida, ¿vale? No vale hacer solamente, lo que me refiero es que no vale hacer una muestra, coger una cata y con eso irme al laboratorio. Esa cata, ya tengo mi microparcela pequeña, esa cata tengo que hacerla de muchas subcatas. Yo lo que les recomiendo, lo que les recomiendo a los agricultores es lo más sencillo. Te vas moviendo de cizal y en cada esquina de cizal haces un hoyo, coges un puñeco de tierra y lo echas en una bolsa. Y te sigues moviendo y así vas, y ya está. ¿Qué profundidad? Depende. Si es un cereal, nos iremos a poca profundidad, y si es un leñoso, a más profundidad, ¿vale? ¿Cómo? Con cualquier herramienta agrícola. Una azada, una pala nos vale. Nosotros tenemos sondas, tenemos un muestrador automático, pero con cualquier herramienta agrícola nos vale. ¿Cuándo? Sobre todo cuando tengamos tiempo. Si es que nunca le hemos hecho un análisis, si quiero hacer un análisis en profundidad, pues cuando tenga tiempo de hacer ese muestreo que es un coñazo hacerlo, porque yo lo he hecho, y irte a todas las fincas y irte a toda la parcela y hacer los agujeritos cuesta, pero cuando tengas tiempo. Si quiero echar el abono, pues por lo menos un mes antes para que al laboratorio le dé tiempo, ¿vale? Esto me lo voy a pasar. Eso en cuanto a suelo. En cuanto a foliar, yo lo asemejo, tenemos un análisis de suelo y sé la despensa que tengo yo en mi casa, o sea, esa planta de lo que puedo tomar. Un análisis foliar yo lo asemejo como un análisis de sangre, lo que realmente tú has tomado. Entonces, es muy importante, sobre todo en leñosos, hacer un análisis foliar que te dice realmente lo que la planta ha cogido, no lo que tenías en el suelo. Que en el suelo tú puedes tener, pero luego puede pasar cosas y la planta no cogerlo. Pues vamos a hacer un análisis foliar. El análisis foliar nos vale de 2 cosas. Por un lado, yo estoy viendo que la planta no va muy bien, hacemos un análisis foliar a ver qué le pasa. O por otro lado, tú te acostumbras, cada cultivo tiene su época y tiene su metodología de muestreo, tú te acostumbras en cada cultivo a hacerlo en la época que corresponde, te olvidas del análisis de suelo porque tú lo hiciste una vez y ya las texturas y las arcillas no van a cambiar, y con el análisis foliar sí que te dice cómo va la planta, ¿vale? En el análisis foliar es mucho más importante todavía que en el análisis de suelo lo que es el muestreo. Hay que hacerlo bien. Lo mismo, dividimos son 4 cosas, pero hay que hacerla bien, pero son 4 cosas. Dividimos la zona de estudio en parcelas no muy grandes, parcelas pequeñas. Cogemos unas 50 hojas más o menos, no vale ir a un árbol, coger 4 hojas y traerlas. Cogemos unas 50 hojas más o menos, depende, no es lo mismo un olivo que una viña. Unas 50 hojas, más o menos de 50 plantas. Que las plantas estén bien, que sean representativas, aunque la hoja esté verde, en el análisis, si nos falta manganeso, nos va a salir que nos falta manganeso. Ya os he dicho, dependiendo de cada especie, unas se cogen del brote de arriba, otras del cada planta es un mundo. La planta sana, que no tenga muchas carencias. Y luego no mezclar. Si tengo un suelo arcilloso y un suelo arenoso, hacer 2 muestreos por separado. Si en uno riego, en otro no riego, o si en uno hago de hierve químico y en el otro no mezclar cosas que son distintas. Siempre se pueden mezclar cosas que son iguales, las cosas distintas no se pueden mezclar. Muy importante, he hecho un análisis foliar, no me lo metáis en bolsa de plástico, porque luego nos llega al laboratorio y está ya podrido. Entonces, siempre en bolsa de papel, siempre en una nevera hasta que llegue al laboratorio y pronto, porque el análisis foliar, las hojas son seres vivos, entonces las hojas se van deteriorando, ¿vale? Le hacemos todos los nutrientes y entonces una vez sabemos todos los nutrientes, el valor de esos nutrientes y las relaciones que hay en esos nutrientes y el cultivo que tú quieres, ya hacemos un ajuste de lo que tú echaste en el suelo en su día a lo que tiene la planta, hacemos un ajuste, ¿vale? Hemos hecho suelo, hemos hecho foliar, vamos a hacer el agua. El agua lo hacemos por 2 cosas, porque regamos con ese agua y porque muchísimos fertilizantes lo disolvemos en ese agua. Entonces tenemos que saber la calidad de ese agua, por varias cosas. ¿Cuántas sales tiene? ¿Qué conductividad eléctrica tiene según las sales? ¿Qué pH tiene? Si tenemos mucho calcio, tenemos mucho magnesio, podemos tener un agua muy dura. Si tenemos mucho sodio, tenemos muchos cloruros, podemos tener problemas de toxicidad por esos iones. Si tenemos muchos calcios, podemos tener obturaciones en los goteros.
Si tenemos muchos sulfatos, nos puede precipitar con el calcio, con lo cual tenemos precipitaciones. Los bicarbonatos nos dan alcalinidad al agua. Y el potasio y el nitrato tenemos que ver cuánto tenemos, porque hay veces que solamente con el nitrato que tiene el agua ya hemos superado las necesidades de fertilizantes de nitrógeno. Entonces, siempre hay que saber qué riqueza tiene ese agua. Metodología de toma de muestras de agua. Una tontería. Tenemos una bomba, la abrimos por lo menos un cuarto de hora, media hora antes que vaya corriendo el agua. Cualquier botella, no nos hace falta cualquier botella que esté limpia, cualquier botella la enjuagamos varias veces, la llenamos más o menos 1 litro. Con 1 litro de agua tenemos bastante para hacer todas las determinaciones. El agua sí, cuanto antes se lleve, un suelo, sobre todo en esta época, nos da igual tenerla ahí 2 días en el coche y que no nos pasa nada. Pero el agua sí, el agua en cuanto la cojas hay que llevarla al laboratorio. Y poco más. ¿Qué hacemos con el agua de riego? Pues le hacemos todas las determinaciones, sacamos los índices y al final se le da al agricultor, pues una pequeña recomendación de qué hacer con ese agua y una clasificación, pues decirle cómo está su agua y qué puede hacer. Y con estas 3 cosas es con lo que nosotros podemos ayudaros a vosotros a por mínimo conocer cómo está el estado de vuestra plantación. Luego ya lo que hagáis con ella, pues ya está. He ido muy rápido, pero es que me están metiendo prisa. Entonces, pues ya está. Bueno, cualquier cosa luego lo hablamos. Muchas gracias, Isabel. Perdona, a mí también me estaba metiendo prisa por el WhatsApp, porque vamos con cierto retraso. Creo que como el tema a continuación es distinto, si os parece, aparte de darle las gracias a Diputación por colaborar y por ofrecernos los servicios del ITAC, que como estáis viendo es una maravilla y los tenemos, al menos en esta zona, un poco allí de aquella manera, y creo que había que darle visibilidad. Es una maravilla porque nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, bueno, pues una pequeña muestra de lo que pueden hacer por nosotros y por nuestros cultivos. Entonces, muchas gracias. Y si os parece, abrimos un turno de preguntas por si hay alguna cuestión que queráis que os aclaren. Manuel. Os felicito porque he aprendido nuevos temas, pero yo me he preguntado durante esta exposición, ¿cómo Castilla-La Mancha, vuestro territorio? Yo soy de la tierra del olivar, del monocultivo del olivar. Me pregunto que con los recursos que tenéis de la vid, hablo de subproductos de la vid, hablo de los subproductos del olivar, de la ganadería, de lo que el abonado verde que los agricultores, que para mí agricultor es consciente de lo que hace con otras personas y con los pueblos que son a los que alimenta su trabajo, el más digno, uno de los más dignos que hay. Entonces me pregunto por qué en estos lugares se siguen utilizando abonos nitrogenados cuando intuyo que aquí sobraría abonados orgánicos si empleáramos ya las técnicas de elaboración de abonos a través de estos recursos, simplemente. Nosotros no somos de la tierra. Sí. Manuel, yo te diría que efectivamente tenemos mucha suerte de estar en el medio que estamos, de no tener un monocultivo como tenéis, por ejemplo, en Beas de Segura, en tu tierra, pero tal vez lo que nos falte aquí sea el factor humano. Por desgracia, es una comarca envejecida y yo diría humildemente que falta el factor humano. Ojalá y la gente joven, que por ejemplo hoy tenemos el ejemplo María José, que está a tu lado, es ingeniera forestal, Juan Carlos es ingeniero agrónomo y han decidido quedarse aquí y están aquí. Seguro que va a cambiar. Buenas tardes. Mi pregunta, bueno, nosotros ya hemos trabajado con el ITAC, nos ha hecho por mediación de Caja Rural de Villaverde alguna analítica de foliar y
y de tierra, sería la siguiente. ¿Hacéis analítica de aceite con paneles de cata homologados para poder envasar? Bueno, pues ya está. De aceites. ¿Tenéis panel de cata? ¿Análisis físico-químico? No. Organoléptica. No, de grasa hacemos solamente hacemos de colza, de girasol, lo que es análisis de grasa. A ver, pero, nosotros abrimos una ventana, que es lo que he comentado un poco antes, abrimos una ventana porque tradicionalmente nuestro laboratorio nació un poco por el tema de la fertilización y por el tema de sanidad vegetal. Estamos hablando de hace 30 años. Entonces, bueno, es cierto que las comarcas muy del aceite, ¿no?, digamos, estaban muy delimitadas en nuestra zona. Y entonces, bueno, estaban muy influenciadas o resolvían muchas cosas con el entorno, ¿no? Por ejemplo, con Jaén o hasta incluso con Murcia. Nosotros sí que es cierto que de estos 15 últimos años para acá hemos abierto ventanas, hemos auditado laboratorios, colaboradores, para cuando nos vienen con problemas con cosas muy concretas. Por ejemplo, todo lo que hemos hablado en la trazabilidad, lo que es residuos, lo que es todo eso, lo hacemos fuera, lo mandamos fuera, son laboratorios colaboradores y todo. En el caso del aceite, en el caso de todo eso, tenemos laboratorios colaboradores que podrían ayudarnos y podrías beneficiarte del tema de Global Caja, ¿no?, a través del precio de Global Caja. Pero sí que es cierto que nosotros como tal no lo hacemos. Lo que hemos auditado una serie de laboratorios y lo que hacemos es externalizar esas labores. Luego hay cosas, por ejemplo, la micotoxina, algo que ha empezado a agitarse mucho, a moverse mucho, a demandarse mucho por el tema de los frutos secos y por el tema de los ensilados. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos adquirido un equipo de micotoxinas espectacular, y además para hacerlo en tiempo real, o sea, en tiempo récord. Claro, son pasos que se van dando, poner una línea, porque poner una línea es muy cara, pero poner una línea no es cara en sí. Lo que es caro es mantenerlo. Pero lo más gordo todavía no es mantenerlo, es tener calidad. Entonces, para tener calidad tienes que tener una demanda continua. O sea, nosotros para poder dar unos resultados con una calidad extraordinaria, como creo que lo estamos dando por muchos valores, porque tenemos auditorías, estamos metidos en todos los procesos, en todos los ensayos, estamos, ¿cómo se llama? Intercomparativos, que están validados por el Ministerio. O sea, quiero decir que nosotros estamos, te diría, una media de excelente, la nota que tenemos de todo. Estamos muy bien. Pero ¿cómo se consigue eso? Haciendo todos los días muchos. Porque en el momento que tú hagas 4, te quedes un mes sin hacer, luego haces otros 4, la calidad no existe. Porque además hay un error estándar que siempre se arrastra, que lo arrastra el ser humano, que somos los peores, y somos los que arrastramos ese error estándar. Entonces, pero eso lo asimilamos. Pero si tú no haces con frecuencia la analítica, entonces tenemos un problema. Entonces, realmente no es un problema de ahora, como está montado todo, nosotros si traéis análisis para el tema de aceite, tenemos laboratorios auditados para dar respuesta al este. De hecho, de una zona muy concreta de La Manchuela, el año pasado necesitaron que le hiciéramos un servicio. Porque no solo era que le hiciéramos un servicio, sino que aquellos que se lo estaban dando parece ser que eran muy caros. Yo en esas cosas no entro. Porque el ITA tiene unas tasas y son las tasas, y no voy a entrar en guerras de precios con nadie porque ni me llaman para eso ni estoy para eso. Pero sí que es cierto que que con la subvención de Global Caja te hace muy atractivos los precios, ¿vale? Entonces, si necesitaras en un momento puntual bueno, en un momento puntual lo necesitáis en la comarca, o tenemos que sentarnos y hablar, oye, pues Nacho, queremos tanto, tenemos que hacer tantas analíticas y tal, lo miramos muy esto y buscamos laboratorios colaboradores y de calidad, porque en los laboratorios colaboradores hay que buscar 3 máximas. Por supuesto, la calidad, la acreditación, que tienen que estar acreditados, porque hoy en día el mundo de la acreditación es un mundo muy complejo, porque ahora te dicen, analiza la hoja del olivo, pues tienes que buscar la materia activa, esa materia activa que está acreditado en el laboratorio, esa materia activa y con la hoja de olivo. Ahora no, ahora quiero la certificadora, ahora quiero que sea en material vegetal, en rama. Ahora tienes que buscar un laboratorio que esté para esa materia activa acreditado en rama. Ahora quiero que sea del suelo, ahora tienes que buscar esa materia activa que está acreditado en suelo.
Así por todos los cultivos que conocemos, porque tened en cuenta que vosotros a lo mejor aquí manejáis un monotema, o tenéis cereal, tenéis lo que son olivos, entiendo que almendros, bueno, en fin, tenéis... Pero nosotros nos llega azafrán, nos llega de todo tipo de la comarca. Entonces, realmente lo del tema de la analítica es muy complejo, en ese aspecto. Pero bueno, no sé si te he resuelto. El problema más grande que tengo yo de esto para hacer un panel de cata, porque yo ya, como he dicho esta mañana, vendo un 30 o 35% envasado de lo que produzco, y claro, para envasarlo tiene que pasar su panel de cata y tener sus papeles ahí con su panel de cata, es que a veces me tardan 15, 20 días y un mes para podérmelo hacer con la cola que tienen. Lo tengo que mandar a Córdoba o a Jaén, que es que tampoco hay tanto, y es que a veces me tardan un mes, me tengo que esperar un mes. Como tenga prisa de envasar, pues ahí estoy muerto de risa esperando a ver si entra en el panel de cata mi aceite, para hacer las etiquetas, para ponerle eso, para hacerlo como hay que hacerlo, claro. Bueno, pues nosotros damos respuesta a lo que necesitas, se buscan con laboratorios colaboradores y se hace. Muy bien. Hola, buenas tardes. Yo quería saber algo. Lo que ha hablado antes del compost, el problema que hay con el compost basura. No te oigo nada. El compost o basura de ciudad. El compost. El compost. El compost o basura. La basura de ciudad. Suponiendo que nos genere un problema a la plantación y yo decido analizar ese compost o esa basura en ustedes, en el ITAS, ese certificado será homologado y me servirá para demandar a quien me ha vendido ese producto. Nos trae el compost. Y sale que tiene materias activas altas, metales pesados altos. Pues... nuestro informe sirve como para... Me serviría como prueba, sí. me serviría como de prueba para demandar a la persona que me ha causado un daño. Sí, nosotros podemos hacerte la analítica y te saldrán los valores que tengas, ¿vale? Esos valores, lo que pasa es que sí que es cierto que tienes que tener muy claro, porque todo esto al final, aquí es la pillería, ¿no?, de todo el mundo. Hablo en cristiano, no sé si alguien, pero... al final todo tiene que encajar, es decir, tú tienes que coger y tener primero una factura del que te ha vendido el Correcto. Esa factura que te esté diciendo, porque es fundamental y además es un consejo que os doy a todos con la experiencia que tenemos. Siempre en el abono, compost, basura, lo que sea, pedir siempre la ficha técnica. Siempre. Porque es lo que realmente a vosotros os va a servir luego en una transacción. Si hay un... Tened en cuenta que en el abono ha habido siempre además mucha estafa. Mucha estafa, siempre ha habido eso. Hay un intrusismo, posiblemente intrusismo hay en todos los negocios, pero en la basura ha habido mucho, porque no se analizaba. Entonces, como no se analizaba, pues, ¿cuántos triples 15 hemos analizado? Que además el triple 15 era el universal. Hasta hace bien poco el triple 15 valía hasta para fregar la cacerola. Todo el mundo era triple 15. ¿Y cuánta estafa ha habido en el triple 15? Mucha. Porque hay una cosa que sí es verdad, el valor del fósforo siempre está por debajo de la parte soluble. Porque una de las cosas muy buenas que tenemos en el laboratorio es que nosotros, que lo ha dicho Isabel antes, pero bueno, lo recalco yo, es que analizamos siempre el asimilable, soluble, que es realmente el que importa. O sea, porque tú al final lo que necesitas es lo que va a asimilar la planta. ¿Para qué coño quiero yo? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, una controversia que ha habido muy gorda en los análisis ecológicos, en los abonos ecológicos? Ha habido una controversia muy gorda porque los abonos ecológicos, por ley, no estaban obligados a dar los asimilables, daban los totales. Entonces nos llegaban a nosotros, ahora sí que es cierto que no hemos visto mucha incidencia, pero como de hace 8 o 10 años para acá, empezaron a aparecer unas incidencias tremendas, porque llegaban y te decían un 447, no, perdón, un 744, por ejemplo. Y llegaba y tenía un 5. Y luego te llegaba a lo mejor de fósforo un 1 y pico. Y te llegaba en la potasa y tenía un 2. Claro, ibas tú con tu documento, que te habían dado tu ficha técnica, como te dice totales, y luego ibas con la analítica que hacíamos, y te daban el otro, y decías, bueno, sí, pero yo estoy cumpliendo la ley, porque a fin de cuentas dice que son totales. Y parece ser que había algo que el Ministerio estaba un poco, que quería cambiarlo, porque efectivamente, al final lo que nos importa es el soluble, el asimilable. Eso es lo que nos importa, y eso es por lo que tenemos que pagar. Entonces, la ficha técnica, sea lo que sea,
sea basura, sea estiércol, sea abono ecológico, sea abono convencional, en lo que sea, siempre vuestra ficha técnica, porque es la forma primero de meterle presión al que os vende. Que posiblemente el que le vende no tenga ni culpa, porque es un intermediario que ha comprado en otro sitio. O sea, es que también las cosas hay que poner a cada uno en su esta. Entonces, siempre es un consejo que os doy de analizar. En el caso tuyo, si tú tienes la sospecha de que tienes metales pesados, primero, tener tu ficha técnica de lo que te han vendido. Hacer el análisis y luego, bueno, pues documentar con fechas, con tal, si tienes una denuncia en el SEPRONA o no has hecho denuncia o lo que sea, y ya articular para que a la persona que te ha vendido eso... Además, es más, te voy a decir una cosa. Normalmente lo que se suele hacer es pedirle una analítica al... Claro, ya, pero es lo que se debería. Ahora tenemos un tema la misma, que es un poco los complejo, que viene a colación de la guerra de Ucrania. Sabéis que mucho maíz para pienso de granjas venía de Ucrania. Entonces ahora se ha sustituido por uno de Brasil, ¿vale? Está viniendo de Brasil esencialmente, en Puerto, en Sagunto además. Bueno, y ahora ha empezado, macho, de repente, han empezado a tener problemas del ganado, han empezado a tener problemas de abortos, se están quedando con problemas están adelgazando, con problemas de rendimiento de leche. Entonces, claro, eso es está pasando en la zona de Valencia, pegando a la zona de Valencia. Entonces, claro, entonces ahora todos a correr, nosotros hemos hecho analítica, nos han mandado bajo acta notarial, nos han mandado todo para documentarlo, pero sobre todo en el tema de micotoxinas y microbiología. Pero claro, ahora tú tienes que demostrar. O sea, los otros te lo han vendido y te han dado un documento y además tienen las narices que han mandado un análisis de micotoxina que dice que está totalmente exento, o sea, ni siquiera tiene presencia, porque sabéis por lo que os he comentado. Esa era mi pregunta. Que puedes tener una tolerancia. Si la analítica me serviría de defensa ante esa agresión que recibimos los agricultores, porque en el campo coge todo, por parte de los fabricantes, esa analítica nos sirve de defensa, vaya, para poder demandar a esos estafadores. Bueno, pues yo te digo que hagas una analítica, que les pidas a ellos oficialmente, no sé por qué cauce, no sé si vía abogado. Es una posibilidad. Sí, bueno. Tengo fundamento, pero bueno, sí. No es momento de... Y hacer la analítica, si quieres la podemos hacer nosotros, de tema de metales pesados y luego pues emprender contra ellos. Lo que pasa es que yo ya te digo que los metales pesados una vez que entran en el campo son muy complicados, muy complicados. Y yo os pido, por favor, y además es una preocupación, es la tercera vez que lo digo y la cuarta, y no me cansaré de decirlo, es una preocupación que tenemos porque se ha extendido, es que se ha extendido. El abono se ha puesto caro, el abono no... la gente ha salido corriendo hacia la basura o estiércol y al final hay un intrusismo y hay el problema es enorme, porque es enorme. Porque además las empresas estas de compost que recepcionan la basura urbana, o sea, se les ha abierto el mundo. Se les ha abierto el mundo porque de repente hasta van a cobrar por eso. Que es que hasta hace 4 días la regalaban. Si pasabas por allí con la bici te echaban una bolsa y te la regalaban. Y es que ahora se les ha abierto el mundo porque de repente dicen, si es que hasta vamos a cobrar. Bueno. Muchas gracias. Vale. Clemente. Sí, yo simplemente aportar algo a lo que acabáis de decir, por si puede servir simplemente de orientación. El caso del maíz que acaba de referir actualmente, yo estuve trabajando en alimentación animal en la década de los 70 y tuvimos un problema enorme en España con el maíz que procedía de Estados Unidos en aquel momento, que era de aflatocina, y producían precisamente los signos patológicos que tú acabas de decir. Y aquello nos llevó de cabeza porque se producía, lo echábamos lógicamente, se empleaba en el pienso. Tradicionalmente el maíz nuestro de importación venía durante todas esas décadas, venían de Estados Unidos. Y lo que venía era contaminado de micosis, lógicamente, y era un hongo y lo que producía era aflatocina. Y teníamos esos síntomas. En siguiente punto que quería también aportar simplemente a lo que acabáis de decir es que hasta el año 2000 en Francia estaba autorizado el empleo de la sustancia que procedía de las depuradoras de la ciudad,
precisamente de París. Estaba autorizado su uso tanto como abono como incluso en alimentación animal en pequeñas cantidades. Digo que estaba legalmente autorizado. Hubo unos problemas enormes por presencia de metales pesados. Y tanto una cosa como otra pues hubo que solucionarla prohibiendo en un momento determinado la importación de maíz, o por lo menos la empresa que en aquel momento lo estaba importando, y por otro lado pues fue la propia Unión Europea la que prohibió a partir de ese momento el uso de esos subproductos que procedían, insisto, de las depuradoras de París. Claro. Muchas gracias. Gracias por... ¿Alguna pregunta más? Bueno, como anécdota, deciros que los agricultores de Almería, de Murcia, que están más atentos a las oportunidades comerciales, se han dado muchos de alta en la agricultura biodinámica, y los alemanes, los centroeuropeos, pedían la analítica, y al pasar un periodo de tiempo corto, ¿sabéis lo que han hecho los alemanes? Han comprado los laboratorios. ¿Todos? Sí, han comprado las matrices para saber lo que le dicen. Aquí tenemos la suerte no solamente de que contamos con un gran equipo, sino que es un laboratorio independiente que lo patrocina o lo mantiene una entidad pública y que están tan a nuestro servicio como que un sábado por la tarde tenemos aquí a dos de sus máximos representantes. Entonces, muchas gracias, y aquí tenéis vuestra casa para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues cambiamos de tercio en el argot taurino y nos va a hablar ahora Juan Pérez, porque Javier Roldán no ha podido venir, de la trufa como cultivo alternativo. Siempre es interesante diversificar, pero si encima es un cultivo que se da de manera natural en la comarca y además tiene el prestigio de ser, digamos, la raíz más antigua que existe, porque es lo último que quedó en las glaciaciones, pues eso le da un valor añadido. Entonces, Juan, háblanos de la trufa, a ver qué vamos a hacer con la trufa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias. Voy a intentar ser lo más breve posible también por motivos de organización. Entiendo que estamos un poquito, pues eso, retrasándonos en la programación. Bueno, mi nombre es Juan Pérez, soy uno de los socios fundadores de Grupo Biota. Biota es una empresa que se dedica principalmente a cultivos agroforestales. No obstante, dentro de la gran variedad de posibilidades que tienen los cultivos agroforestales, uno de los objetivos principales, o en lo que se ha iniciado este proyecto, esta empresa, ha sido en el cultivo micológico, principalmente de varios tipos de trufa, y más concretamente de un tipo de trufa que es un poquito especial, que se llama, o sea, antiguamente la conocían perfectamente abuelos. Yo provengo de una familia asentada en el mundo rural y la recolectaban como patata de monte, criadilla, no sé si les suena el nombre, es del género Terfecia, es un tipo de trufa un poquito distinta, aparte de comercializar la trufa negra. ¿Y por qué nos hemos centrado en este tipo de cultivos? Bien, bueno, el equipo, mi nombre es Juan Pérez y mi compañero, que es el que no ha podido asistir, es Javier Roldán. Ambos venimos de la rama forestal, él es ingeniero de montes, yo ingeniero forestal. Y bueno, provenimos ambos del mundo rural y es por ello por lo que hemos visto ciertos retos a los que se enfrentan los agricultores. Bueno, creo que aquí nos reunimos muchos de nosotros, yo me incluyo como agricultor. Y aparte de los retos medioambientales a los que nos estamos enfrentando en estos últimos años, voy a centrarme en dos retos para hilarlos con unos objetivos a los que pretendemos hacerle frente. Y el primero quizás sea la rentabilidad. Nos enfocamos siempre en cultivos que sean de bajos requerimientos, porque consideramos como valor de empresa que al final todo lo que necesita poco, por poco que produzca, nos va a dar más, aunque sea un poco una expresión un poco rara, pero vaya, al final buscamos cultivos de bajos requerimientos, tanto hídricos como en cuanto a nutrientes, y buscamos las zonas quizá más pobres, donde otros cultivos no pueden existir.
El reto de la rentabilidad, un agricultor medio en España necesita una gran superficie. Esto desemboca básicamente a que en España, a fecha de 2019, por ejemplo, la superficie equivalente al área de la Comunidad Valenciana fue abandonada de parcelas agrícolas, sobre todo centrándonos en pequeñas parcelas agrícolas. No hay ningún problema cuando las parcelas agrícolas son de gran extensión o se dedican a cultivos superintensivos o de otra índole que a más. Pero en nuestro caso, que nos basamos en reducir inputs a ese cultivo y buscar lo más adaptado al terreno, estas pequeñas parcelas quizás sean los target objetivos principales de nuestra empresa. Y bien, ¿cuáles son los objetivos? En primer lugar, diversificar ingresos. Consideramos que ante el escenario de climatología adversa al que nos vamos a enfrentar en los próximos años y los costes a los que vienen asociados, por ejemplo, el encarecimiento de energías, creemos que cuanto más reduzcamos esos cultivos y, sobre todo, cuanta más posibilidad tengamos dentro de una parcela, más resiliente será esa parcela. Si trabajamos con varios cultivos en una misma superficie, quizá de modo individual no obtendremos las mismas rentas individuales. Por ejemplo, combinando pistacho con cultivo de trufa del desierto, el pistacho va a producir menos que si estuviera en un cultivo intensivo de pistacho, porque tiene unos marcos mayores, pero sin embargo, por superficie areal, por superficie en general, la parcela va a ser mucho más rentable. No solo conseguimos aumentar la rentabilidad, sino que también estamos obteniendo otra serie de ventajas accesorias, como puede ser la resistencia ante patógenos. Si nos entrara algún tipo de plaga o las inclemencias meteorológicas pudieran afectar a uno de los cultivos, no ponemos, dicho vulgarmente, todos los huevos en la misma cesta. Al final tenemos varios tipos de respuestas ante distintas adversidades. Pero sobre todo, uno de los problemas que consideramos más importantes al final es que tenemos una tendencia hacia el volumen. Al final, el que produce volumen es el que es competitivo en el mercado, y consideramos que hay que cambiar un poco esa dinámica e intentar aportar valor añadido a esas pequeñas parcelas o esos productos por la cualidad del producto, no por la cantidad que ofrezcamos. No vamos a ser más competitivos en cuanto a almendra que California, por ejemplo, porque va a producir más que nosotros, sino tendremos que ir a enfocarnos a que la calidad de nuestra almendra, digo almendra por poner un ejemplo, pero a que la calidad de nuestra almendra sea mejor que la que están ofreciendo ellos, y el pistacho podría irme al caso de Irán, por ejemplo, o cualquier otro tipo de cultivo. En resumidas cuentas, consideramos desde Biota que ir a la calidad es un valor mucho más seguro y más estable que intentar ir al volumen, porque España tenemos mucha diversidad de climas, tenemos mucha diversidad de ecosistemas, tenemos variedad en muchas cosas, pero no tenemos esas grandes superficies. Entonces creo que apostar por lo que podemos pelear es lo más interesante. Y lo que estaba comentando, ofrecer ese valor añadido de un producto completamente distinto. ¿Qué ofrecemos desde Biota? Bueno, principalmente, como he comentado antes, el eje principal es la producción y venta de planta micorrizada. Trabajamos sobre todo con la especie mencionada anteriormente, que es la terfecia, la trufa del desierto. No obstante, estamos también colaborando con otras empresas que nos abastecen de planta de trufa negra de verano, o sea, Tuber melanosporum en el caso de la trufa negra de invierno, que es quizá la más famosa, la de Sarrión, la que por estas zonas también se da de manera natural. Trufa de verano, y actualmente estamos investigando con otras líneas de hongos, sobre todo de ectomicorrícicos, que es un tipo de simbiosis entre plantas leñosas y un hongo, y saprófitas, que serían como que consumen un producto que ya tenemos, ¿no? Pero no necesitan esa combinación de dos especies, vegetales y animales, o sea, de hongos, perdona. Bueno, producimos y vendemos la planta, realizamos un asesoramiento en campo desde una fase inicial con la que colaboramos también en el ITAP. Nuestra primera fase siempre es un análisis edáfico para ver qué tenemos en el suelo de forma previa, y a partir de ahí poder trabajar o poder asesorar al agricultor qué tipo de especie es la más adecuada al terreno. No intentar adecuar el terreno a la especie. Hacemos el proceso un poco inverso, estudiamos cuáles son las condiciones, tanto edafológicas, o sea, el suelo, y climáticas, para poder ofrecer la mejor solución posible a esa pequeña parcela. ¿Por qué el cultivo de la trufa del desierto? Bien, al final, como estaba comentando anteriormente, lo que buscamos son cultivos de bajos requerimientos. Buscamos suelos pobres. Al final, siempre pongo un ejemplo que es muy, muy interesante. Donde el cereal produce calvas, suele ser la zona más idónea para este tipo de cultivo. ¿Por qué? Necesitamos suelos con baja cantidad de nutrientes, por ejemplo, la materia orgánica es contraproducente, con baja salinidad. Zonas de depósito, por ejemplo, en una zona de vaguada no nos interesarían, pero sin embargo, esos suelos arenosos sueltos que no son capaces de retener esos nutrientes, quizá para este tipo de cultivos es lo más adecuado, porque al final tenemos que entender que es una simbiosis, son dos organismos que están actuando de manera conjunta para beneficiarse, y el hongo existe en el caso de que la planta lo necesite.
Es decir, si no entraría otro tipo de hongos más competitivos. La raíz del hongo, las hifas del hongo, lo que hacen es aumentar esa superficie que tiene la planta para poder recibir esos nutrientes y esa humedad, ¿no? Esa agua en este caso. Entonces, en zonas que tengamos exceso de riego o que haya una humedad abundante, van a ser otras especies las que van a entrar y no sería competitivo nuestro hongo. Y en zonas en las que los nutrientes sean excesivos, este hongo no va a hacer su función biológica de ayudar a la planta con este aumento de superficie. Entonces nos vamos a zonas cuanto más pobres mejor y de condiciones hídricas bajas. Para que os hagáis una idea, por debajo de 350 litros al año, ese sería nuestro marco máximo de actuación. No podríamos actuar de 350 hacia abajo, pero no solo es importante cuánta lluvia cae a lo largo del año, sino cómo está repartida, que quizá en estos escenarios en los que nos encontramos de lluvias tan irregulares sea mucho más importante. Nuestra planta, por ejemplo, es capaz de aguantar un estrés hídrico en verano de perfectamente 5 o 6 meses. No importa que no caiga una gota de agua en todo el verano. Lo que sí que nos importa es que los periodos otoñales y primaverales, que es cuando el hongo se desarrolla, en primer lugar en otoño, que es cuando empieza la fructificación, y en primavera, que es cuando engorda ese producto, sí que necesitamos que llueva. Es decir, de los 350 litros que hemos comentado, necesitamos que 150 mínimo se repartan entre otoño y primavera. Y normalmente, por los estudios que hemos estado haciendo en trabajos, sobre todo trabajamos en Castilla-La Mancha, zonas de Alicante, alguna zona de la región de Murcia, en casi todas las zonas cumple con creces esas condiciones que estamos comentando. Porque sí que tenemos, en España tenemos esa doble, o las plantas sufren ese doble estrés hídrico, o sea, este doble estrés que le denominamos, que es que en verano tienen un estrés hídrico, tenemos una sequía recurrente en verano, es clima mediterráneo, y luego en invierno tenemos un parón vegetativo. Estas plantas al final se adaptan a eso, se adaptan a que en verano no nos caiga una gota. Sin embargo, en primavera y en otoño, que es cuando se supone, y si no nos cambia mucho las condiciones, llueve, esta planta es cuando se beneficia realmente de esta humedad. Y bien, ¿cuál es el proceso cuando nos ponemos de cara a un agricultor? Al final es un cultivo muy, muy novedoso. La primera fase sería ir a una visita a campo, donde estudiamos las características de la parcela a nivel visual, primero, para ver si tiene una textura, por ejemplo, de las definiciones que estaban comentando antes de parámetros del suelo. A nivel físico, sobre todo, observamos que no sean suelos muy arcillosos, muy pesados. No porque la planta no se pueda desarrollar, sino que al final tenemos que entender que esto es un hongo que empieza a desarrollarse y si tenemos suelos muy compactos no va a tener esa facilidad para alcanzar grandes calibres, sino va a intentar adaptarse a condiciones de un suelo muy duro y tendrá formas un poco extrañas que quizá para nuestro consumidor, que en este caso, sobre todo Canal Oreca, restaurantes y demás, quieren calibres lo más homogéneos posibles y de mayor grosor posible. Entonces ya prevenimos esta serie de problemas buscando suelos con texturas arenosas y los suelos arenosos, como decía anteriormente, también nos ayudan en que las condiciones químicas de poca materia orgánica, capacidad de drenaje, que no encharque, por ejemplo, es fundamental para nuestra planta. Entonces serían una visita a campo para ver visualmente que el suelo cumple las condiciones a nivel textura y luego se realizaría una muestra correcta, como estaban comentando anteriormente mis compañeros de mesa, de una calicata, una extracción de muestras de suelo para mostrar de manera representativa las condiciones de la parcela. Se seleccionan varios puntos en un transecto en zigzag, como estábamos viendo anteriormente, de los que se saca del primer horizonte. Nosotros utilizamos... Está claro que con una azada podemos hacerlo perfectamente, pero si estamos haciendo una media de 14 hoyos a lo mejor en una parcela, o porque solemos hacer más hoyos de la cuenta por tener un resultado más específico. Si hacemos 14 hoyos en una parcela, hacerlo con la azada cuesta un poquito. Nosotros utilizamos una holladora de la cual hacemos un agujero de los 40 primeros centímetros, el primer horizonte, que es al final lo que prospecta la planta, hacemos un rascado de esa superficie de manera representativa de cada uno de los hoyos, cogemos una pequeña cantidad de tierra y eso es lo que enviamos luego al laboratorio para que puedan dar un análisis representativo de lo que el agricultor realmente tiene. Una vez extraído estos resultados de cuáles las condiciones edáficas, o sea, las condiciones del suelo que tenemos, hacemos una comparación con variables climáticas. Tenemos que comparar que estas condiciones que he comentado anteriormente, que se cumplan estas lluvias en estos periodos que son los importantes, sean coherentes con ese análisis de suelo. Y entonces hacemos una estimación de la producción que podría tener el agricultor. Una vez pasada esa fase,
hacemos un diseño agronómico porque al final las plantas no se pueden poner de manera aleatoria. Estamos trabajando con hongos, que es un poquito más complejo que con cualquier otro tipo de cultivo, y tenemos que salvar ciertas distancias de seguridad con otro tipo de especies que nos puedan ser competitivas. Por ejemplo, en el caso de la trufa negra o en el caso de la trufa del desierto, en este caso, los hongos que tienen las raíces de las encinas, en caso de la trufa negra, pueden ser competitivas con Tuber melanosporum, que es el caso de la trufa negra de invierno. Entonces, podríamos tener mermas en la producción porque estos hongos de manera natural compiten. Al final es una adaptación, o sea, los hongos son muy, muy vivaces, tienen un desarrollo rápido que entre sí pueden ser incompatibles ponerlo cerca. En resumidas cuentas, huimos de esas interacciones que podamos tener para prevenir posibles problemas en producción. Y luego lo que le ofrecemos al agricultor es un manejo integral. Al final es un cultivo muy nuevo en el que tenemos, como si dijéramos, varios tipos de servicios. Un servicio simplemente de asesoramiento y formación en el que se le dice qué trabajo se tiene que realizar en qué épocas del año. Un trabajo un poco más exhaustivo en el que ya realizamos nosotros los mantenimientos que haya que hacer de la parcela, y simplemente el tercer servicio sería venderles la planta y se encargan ellos de todo lo que quieran, ya sea con recomendaciones o sin ellas. Bueno, me he adelantado más hablando de lo que va la presentación porque estoy intentando hacerlo de la forma más rápida posible. Pero bueno, otra de las condiciones importantes sería en qué época se planta. Normalmente buscamos épocas de interfaz entre el verano y el invierno. El invierno sí que lo podemos hacer porque las plantas están en parada, pero lo que sí que me gustaría destacar es que la mejor época de plantación es el otoño. Pese a que se puede poner en primavera, como he comentado anteriormente, en España tenemos problemas de sequía en los meses de verano. Planteamos este cultivo como un cultivo 100% de secano. Entonces, a la hora de plantar las plantas en otoño, valga la redundancia, lo que conseguimos es que el desarrollo de las raíces sea lo suficientemente prolongado en el tiempo para que estén mejores adaptadas a la sequía que les va a llegar en verano. Si plantamos en primavera, obviamente la planta se va a desarrollar bien, pero quizá necesitemos riegos de apoyos en esa primera fase porque está muy cercana está muy cercano el periodo estival y pueden sufrir esa sequía y ser contraproducente para ellas. Entonces recomendaríamos siempre una plantación en parada vegetativa, en mediados de otoño o principios de invierno, pero cuanto más nos acerquemos a los periodos primaverales, peor, aunque a priori podrían desarrollarse. En cuanto a las producciones, normalmente este hongo se desarrolla durante los primeros años, crea este micelio, esta nube de hifas, y a partir del tercer año ya podemos tener los primeros ascocarpos, las primeras trufas de las que podemos recolectar. No obstante, la recomendación propia es que a partir del cuarto o quinto año es cuando se empieza a recolectar estos hongos porque son la fuente de esporas de este micelio. Es decir, si nosotros extraemos de manera sistemática al tercer año todas las trufas que encontramos, ese micelio va a ser mucho menos resistente a años venideros a poder tener una producción acorde con la bibliografía o a la estimada. Entonces, normalmente, cuarto o quinto año es el primer año de recolección y en el séptimo año ya alcanzaríamos los máximos. Y una de las preguntas que suelen surgir, ¿es un cultivo permanente o tenemos que reponer plantas o cuándo se acaba la producción? Que al final es una de las preguntas que todo agricultor tiene, como es normal. Bien, al final lo que estamos creando, la planta es una simple portadora de un hongo y a lo que nosotros buscamos es que ese hongo se desarrolle con vigor y se desarrolle en toda la superficie. Buscamos una área invadida por ese hongo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque la planta portadora inicial muera, la semilla que caiga, que se regenera de manera natural y cae sobre ese suelo, a la hora de germinar y tirar las raíces, se va a ver automáticamente micorrizada. Es decir, lo que nosotros iniciamos en laboratorio como un proceso artificial, en campo se desarrolla de manera natural, porque tenemos una superficie con presencia de ese hongo, con presencia de esas esporas y de manera natural se van a micorrizar. Es decir, es un cultivo permanente. Una vez tenemos esa zona turmera, en este caso, porque es como se denomina la trufa del desierto, no tenemos ningún tipo de problema en tener que reponer plantas, porque de manera natural es un cultivo completamente, no infinito, pero bueno, que no hace falta hacer una replantación, como si dijéramos. Y bueno, así como resumen, al final lo que buscábamos es un poquito lo que he comentado al principio, ¿no? Diversificar esos cultivos, aportar a esas pequeñas superficies resiliencia ante diversos factores, tanto climáticos como pueden ser plagas o enfermedades, y buscar un valor añadido y un producto de calidad que se diferencie en esta vorágine de volumen que es a la que van o tienden todos los mercados y que se diferencien por un producto concreto de calidad de una zona determinada.
Y no mucho más que comentar, simplemente cualquier ahora en el espacio de preguntas, que seguro que tienen alguna, responderé con, vamos, súper agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Eres el mejor porque has sido el más concreto, porque sobre todo lo que viene después. ¿Alguna pregunta? Kik. Vale. Trabajamos con un tipo de cistacia que se llama Helianthemum, bueno, con varias cistacias. Helianthemum violaceum, en el caso de... Un detalle que voy a añadir aquí es la altitud. Al final, por debajo de 1.200 metros podemos poner el cultivo, solo que trabajamos con 2 especies distintas en función de la altitud. De 0 a 500 metros trabajamos con Helianthemum almeriense, que es una especie completamente autóctona que está en el campo, y de 500 a 1.200 metros trabajamos con Helianthemum violaceum. Las dos son 2 cistacias de un aspecto... Un segundito, así. Es esta planta, es una planta de pequeño porte, no nos imaginemos un árbol, es una cistacia de este tamaño que da una florecita, vale, sí que está, que da una florecita blanca y la podemos encontrar en el campo. Gracias. Nada. ¿Cuánto vale cada planta esa y cuántas se pueden poner en una hectárea? Perfecto. Normalmente el marco de plantación que nosotros utilizamos o el que vemos más recomendable, tenemos que tener en cuenta que no es un árbol, es decir, los marcos son mucho más estrechos y por facilitar esa... Al final lo que necesitamos es que las plantas estén lo suficientemente cerca entre ellas para que las raíces se toquen, pero que no estén lo suficientemente juntas como para que no haya insolación. Es importante que el terreno esté soleado. Utilizamos un marco de plantación de 1,5 m a 3 bolillos, lo que nos ocasionan unas densidades por hectárea aproximadamente de las 5.000 a las 7.000 plantas. ¿Por qué doy un marco tan amplio? Simplemente por las interacciones que he comentado antes. Si tenemos presencia de Helianthemum de manera autóctona en esa parcela, tenemos que huir de esas manchas. Si tenemos interacción de otro tipo de leñosas en los bordes de la parcela, tenemos que huir de esas manchas. Es decir, una superficie o una parcela de 1.000 metros cuadrados, por ejemplo, que quiera poner un agricultor, a lo mejor en superficie útil nos quedan 500 metros cuadrados porque la tenemos rodeada de encinas. Y en cuanto al precio, depende de la cantidad que se pongan de plantas. Pero el precio puede oscilar a más, como si dijéramos, para cantidades más pequeñas, de 4,50 a la planta aproximadamente, hasta 3,50, 2,50 en función de las cantidades que sean. Pero es algo que oscila. Has hablado de la trufa del desierto, pero también hacéis asesoramiento con trufa de verano y con trufa negra. Efectivamente. Lo que es la producción de planta propia es con trufa del desierto, sin embargo, tanto Tubera aestium, que sería la trufa de verano, o Tuber melanosporum, que es la trufa negra de invierno, trabajamos con las dos especies, simplemente que la producción de plantas no es propia. Externalizamos esa compra, pero todo lo que es el manejo del cultivo y los análisis previos sí que los realizamos nosotros también. En la trufa de verano y en la trufa negra, ahí ya la micorriza va en árbol, ¿no? Claro, ahí estaríamos hablando de otro tipo de especies, otro tipo de crecimientos, otro tipo de producciones. Si aquí he comentado que al 7º año, por ejemplo, podemos tener producción máxima, en el caso del desarrollo de un árbol, como puede ser la encina o puede ser el avellano con trufa negra o trufa de verano, estamos yéndonos a turnos mucho más largos, que pueden ser de en torno a 15 años para una producción estable. Pero sí, las plantas son distintas, son árboles, en este caso. Para la trufa negra, altura, ¿hace falta una altura, una humedad, un suelo determinado? Hace falta, sobre todo, son un poquito más exigentes en cuanto a requerimientos hídricos, ya no estamos hablando de los 350 litros al año, sino de un poquito más, pero quizá en lo que son más exigentes, en lo que tienen una pauta en común es en lo de la pobreza de suelos. Necesitamos suelos sueltos, suelos pobres en cuanto a nutrientes, porque es lo que permite esta simbiosis, pero necesitamos suelos que estén aireados, que no tiendan a encharcarse. Es quizá más importante esa textura, que bueno, luego los parámetros químicos son importantes, siempre tienen que ser suelos básicos, por ejemplo, los pHs tienen que ser básicos, no nos valen zonas ácidas. Para hacernos una idea, esto va a ser una aproximación que seguramente que tengáis más conocimientos de suelo y sea una barbaridad, pero si partiéramos España en la mitad, desde Madrid hacia la costa levantina, estaríamos hablando de suelos básicos. No es exactamente así, pero más o menos, pues, si la partiéramos en una mitad, de la parte de Madrid hacia Extremadura serían suelos ácidos, es decir, toda esta parte no nos valdría, de Madrid, Extremadura, Toledo, sí, la parte... Eso es, claro.
y sin embargo la parte que tiende hacia el levante también. En caso de trufa negra también necesitamos unas condiciones de frío un poco más específicas. Quizá ciertas zonas de Albacete, de la sierra, sí son válidas. En la zona de Andalucía tenemos algún conato en algún sitio, pero es un poco más limitante. Las zonas de Teruel, zona de Guadalajara, el Alto Tajo, serían las zonas más potentes para la trufa negra. En el caso de la trufa del desierto, nos vamos más a la región mediterránea. Sí pueden entrar en Andalucía, en el sudeste español, como si dijéramos, es la zona idónea. No sé si he contestado porque me he ido. Pero... ¿El tema de la recolección? Claro, es un poquito distinta a la trufa negra. Al final, la trufa negra necesitamos un perro, que es normal. Bueno, hay gente que las coge con moscas también, por ejemplo, porque van a depositar sus huevos en las trufas y las cogen con moscas. Pero por no irme de tema, en este caso tenemos una planta de pequeño porte que lo que crea es una serie, las trufas salen mucho más superficiales y lo que nos crean son unos bultos en el suelo que lo que identificamos son esas grietas, que es las chivatas de donde están las trufas en la zona de abajo. Entonces la recolección es manual, no requiere perros, simplemente tenemos que observar en los lados de la planta o incluso en los pasillos entre planta y planta esas grietas y con una especie de machete trufero o con un cuchillo, un destornillador, como si dijéramos, vamos limpiando el perímetro de donde está esa grieta hasta identificar la turma en este caso y tenemos que ver el estado de madurez. En caso de que sea óptimo podemos recolectarla haciendo palanca simplemente y si no lo que se suele hacer es se vuelve a tapar y se le marca con algún tipo de señal para volver a los 3, 4, 5 días en función del estado de madurez y recolectarla. Una cosa importante es que no podemos asociar a una recolección como puede ser la de la aceituna, por ejemplo, que en un periodo podemos recolectarla toda de golpe. La producción es como una seta. Al final tenemos, la producción es en primavera, que es un detalle que no he dicho, y la vamos recolectando en ese periodo primaveral. Puede ser que la primera semana de febrero tengamos, imaginémonos, 400 kilos por hectárea, que puede ser una producción estimada en función de las precipitaciones. Esos 400 kilos no nos van a venir de golpe en 3 días, no podemos recolectarlo, pero recolectamos a lo mejor la primera semana 10, la segunda 15, la segunda 20, y en ese periodo primaveral tenemos los 400 kilos. Hago un inciso porque esto es importante, que eso que puede ser un hándicap, que tenemos que estar constantemente yendo a campo a recolectar, es una ventaja, porque tampoco nos pueden robar todas de golpe y al final estamos viendo que es más problemático los conejos o los jabalís de 2 patas que los de 4 patas. De siempre. Sí. Y otra cosa, ahora haciendo el inciso, ya suelto toda la información que a lo mejor aclaro dudas. En cuanto a las interacciones con fauna, por ejemplo, el conejo nos crea problemas por escarbaduras, más que porque consuma la turma de manera natural, que solo la busca por humedad, más que porque sea una especie palatable que le guste, pero en caso de tener abundancia de conejo, sí que tendríamos que realizar un vallado perimetral, que lo hacemos con malla de gallinero, básicamente, que con esta altura el conejo ya no va a entrar. Y en caso del jabalí, de momento no hemos tenido ningún problema de incidencia muy severa. Sí que es verdad que en épocas que no hay abundancia de alimento en campo, los animales van a ir a buscar lo que haya y si tienen humedad debajo de las plantas y encuentran, pues se lo van a comer. Y bueno, esto ya está. Entiendo que este tipo de cultivo se tendría que hacer, o sea, no es compatible con otros tipos de cultivo, o sí sería. Sí, no, por ejemplo, nosotros a nivel interno, yo tengo parcelas propias en Alicante, lo he hecho con almendro, simplemente hay que respetar los marcos de plantación. Obviamente no podemos pensar en hacer un cultivo tradicional de almendro con un marco de plantación tradicional de almendro, sino que nos iríamos a un cultivo de almendro, por ejemplo, en mi caso yo lo he puesto a 10×10, en marco rectangular, y entre calles, calle sí, calle no, para poder facilitarme la recolección o la mecanización de la recolección de la almendra, lo que hago es en la calle central pongo el cultivo de trufas entre 2 calles de almendros y las otras 2 colindantes las dejo sin ningún tipo de cultivo para poder pasar con el tractor. Porque una cosa importante es que este tipo de cultivo no requiere ni ningún tipo de fitosanitarios ni ningún tipo de aplicación de fertilizantes, por lo que he dicho, al final es contraproducente, ni riegos. Pero tampoco necesita compactación del suelo. No podemos meternos con maquinaria a pasar porque compactaríamos el suelo. Entonces sí que es compatible, pero tenemos que tener en cuenta esos marcos de plantación distintos a la agricultura convencional. ¿Cuánto vale un kilo de trufa ahora actualmente en el mercado? A nivel nacional, que es el mercado con el que actualmente estamos trabajando por tema de volumen, está de 50 a 70 kilos a consumidor final, que sería cliente Oreca,
básicamente hostelería, restaurantes, y delivery al particular, envíos a domicilio a gente en su casa en pequeños formatos. 50-60 euros. El kilo, sí. Vale. Lo que nos daría unas rentas, pues si vamos a precio distribuidor, a mí siempre me gusta dar los precios en el escenario más desfavorable. Las producciones por hectárea pueden oscilar de 400 a 600 kilos en función de referencias bibliográficas, nos basamos en datos, en función de las lluvias, obviamente. Y si hacemos un precio distribuidor mayoritario con un precio muy desfavorable, sobre 20 euros el kilo, nos aportaría una rentabilidad de unos 8.000 euros por hectárea a partir del 7º año. Pero claro, yéndonos al periodo más desfavorable, producciones muy bajas y a 20 euros el kilo, no a 50-70. Hola. Yo tenía curiosidad porque, según parece, también la trufa negra micorriza con avellano, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, a ver qué experiencias hay en cuanto a la productividad, si es la misma micorrizada en encina, o sea, o en quercus, en cualquier quercus, y el avellano, a ver qué productividad hay. Y si conoces alguna experiencia de que haya cultivos de avellana que recolecten avellana y a la vez recolecten la trufa, ¿no? A ver esa complementariedad que hay, si es posible y si existe. Aquí he de decir 2 detalles previos, que para empezar, el mundo de los hongos, igual que la agricultura, llevamos muchos años trabajando con ella. En el caso de los hongos, somos unos completos ignorantes aún, por mucho estudio que consideremos tener, porque no conocemos ni la mayoría de interacciones. Y la mayoría de estudios o las experiencias que hay tampoco son representativas únicamente analizando variable especie hospedante, que en este caso sería el avellano, y especie huésped, que sería la Tuber venalosporum trufa negra. Tenemos que ver condiciones del terreno, tenemos que ver condiciones de otro tipo de, o sea, presencia o inexistencia de otros tipos de hongo, pero principalmente en España, con la que se está trabajando, es mayoritariamente con Quercus ilex, o sea, la encina, y Quercus faginea, con el quejigo, que suelen ser las 2 que mayores producciones tienen. Pero esto es muy variable, porque al final esa encina o ese quejigo tienen que estar en buenas condiciones, depende del clima. O sea, tenemos las condiciones específicas de ese árbol que esté en unas condiciones más o menos óptimas, las condiciones específicas del hongo que estén en condiciones óptimas. En función de la latitud o la altura o las condiciones concretas del terreno, se recomendaría una especie u otra. No sé contestarte a la pregunta de si son más productivas simplemente por estar en una especie o en otra, porque es algo multifactorial lo que tenemos que analizar. Entonces, simplemente sé decirte que en España las mejores experiencias son con encina y con quejigo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues para que no se note que soy pastor, decir que la trufa negra aquí se da en la naturaleza, pero está desapareciendo no solamente por el cambio climático, que llueve menos, sino sobre todo por la desaparición de la ganadería extensiva, que limpiaba el bosque y, como muy bien ha dicho Juan, cuando no entra el sol desaparece la trufa. Un ejemplo más de la importancia de la ganadería extensiva en todos los sectores como complemento de la agricultura y de todo. Bueno, pues ya ha llegado Cándido Ballesteros, están Paco Casero, Clemente y Juan Gilaver aquí. Os doy las gracias a los componentes de esta mesa, si os queréis quedar a escuchar. Gracias a vosotros. Ya se lo he dicho, que está aquí, Gilaver. Ah, Paco, bueno, le cambio el nombre a mi mujer, no se lo voy a poder cambiar a Paco, a Pepe, leche, joder, qué exigente soy. Bueno, muchas gracias y vamos porque vamos un poco tarde.